Gracias por sintonizar. Mi nombre es Stewart Rojas. Y mi nombre es María José Cañizares. Vamos a hablar sobre Victor Frankenstein. Victor Frankenstein fue un científico que quiso jugar a ser Dios. Es así como crea a un ser, a un monstruo con varias partes de cuerpos humanos y lo llama por su apellido Frankenstein. Tenemos que, pues el monstruo originalmente en la historia no tiene como tal un nombre, sino le colocan el apodo de monstruo. Él fue creado pues a partir de las partes de cuerpos, de diferentes cuerpos, y él intentó ser parte de la sociedad. Y pues la verdad fue rechazado porque obviamente físicamente no era bien visto. Entonces acá podemos observar que el monstruo va a tener ese sentimiento de soledad. Obviamente él no sabe que es un sentimiento, sino simplemente va a vivirlo. Y a través de esa mala experiencia va a volver a su creador, o podríamos decir su papá entre comillas, y le va a pedir que le haga compañía. Esa compañía puede ser una mujer, que es lo que exactamente le pide el monstruo. Sin embargo, pues los límites del doctor de Victor Frankenstein ya fue su límite el crear el monstruo como tal, del poder jugar con esa materia muerta para traerla a la vida. No fue el ideal de él, y menos de que es una criatura que, como se decía anteriormente, pues sí fue una monstruosidad, o sea, se veía bastante mal. Entonces pues él decide no hacerlo, y de por sí en la historia dice que asesina a lo que iba a ser la compañera del monstruo, y pues el monstruo decide tomar venganza. Es así que el monstruo decide en asesinar a todos sus seres queridos del doctor Victor. Victor, al ver que este monstruo destruyó su vida, destruyó y mató y asesinó a sus seres queridos, empieza a buscarlo, y el monstruo se desaparece por un largo tiempo en los Alpes. Pero Victor, toda su trayectoria y toda su vida, tiene la obsesión de buscar a este monstruo. Es así que a lo último él muere y el monstruo aparece ya cuando Victor está muerto. Como bien dijiste, esto ya es una obsesión del doctor buscando a su creación para destruirla. Esta historia nos muestra, es una gran novela, la verdad. Esta novela nos muestra lo que fue la gran historia y el gran movimiento en el siglo XIX. Acá vamos a tocar tres grandes puntos. Vamos a tocar lo que es la parte del vitalismo, la poesía y el romanticismo. Esta historia fue creada por una de las grandes escritoras de la época. Estamos hablando de Mary Shelley, o su nombre de nacimiento, que es Mary Wollstonecraft. Ella creó esta historia en el siglo XIX, esto fue a comienzos del siglo XIX, y es una historia que nos habla sobre lo pasional, cómo a través de la experiencia tenemos diferentes emociones. Sin embargo, como primer punto vamos a tocar lo que es la corriente filosófica del vitalismo. Tenemos que el vitalismo, esta corriente era sí de jugar, como bien dijiste, jugar a Dios, y era también coger la materia muerta y ver de dónde era la fuente vital como tal del ser vivo para estar vivo. O sea, valga la redundancia, pero sí era esa experimentación de querer demostrar a través de diferentes teorías. Tenemos que muchos que dieron teorías del vitalismo fueron Galvani, Volta, Aldini. Galvani empezó a experimentar con choques eléctricos con cuerpos de ranas. Él vio que con esta reacción los cuerpos tenían reacción y se movían. Es así que después aparece el científico Volta. Sí, ahí Volta, él hizo también parte experimental. Sin embargo, él demostró que la electricidad no era exclusivo de los seres vivos. Esto fue el rechazo que hizo Volta al fluido animal, a diferencia de Galvani, que sí experimentó en los animales.
Sin embargo, Volta se fue un poco más hacia lo material y él sí dijo que la electricidad puede ser generada entre metales. De por sí ahí viene el gran descubrimiento de la pila voltaica. Después aparece Aldini. Aldini fue un familiar de Galvani. Él retomó todos los experimentos de Galvani y también los experimentos de Volta. Es así como experimenta con partes de animales. En Italia después experimenta con cuerpos humanos, pero en Italia no podía experimentar con cuerpos humanos enteros. Es como se va a Inglaterra, les dan los permisos y experimenta por primera vez con cuerpos enteros de humanos, y él usa estos experimentos en público, era para financiarse sus experimentos y también su calidad de vida. Pero la gente, al ver estos experimentos y ver de que los cuerpos se movían o otra vez lo traían a vida, ellos se aterraban, sentían miedo o espanto al ver estos movimientos de los cuerpos. Lo cual pues ahí, como para añadir al Dani, el primer cuerpo que él usó fue de un criminal, fue Thomas Foster, que él empezó a realizar este tipo de espectáculos porque pues, como dijiste, eran presenciados por público. Y esta unión que estamos haciendo del vitalismo y estos personajes que nos dieron teorías de este movimiento, se nos une a lo que es la celebración de la vida, ese descubrimiento de si se puede o no revivir. Y acá viene la parte que va ligada a nuestra obra, la que estamos tomando principalmente, que es Frankenstein, y va a las emociones humanas. ¿Qué pasaría si yo pierdo un ser querido y lo traigo esa materia que para un científico y para los avances de la época era materia muerta, traerla nuevamente? ¿Qué pasaría? Acá nos vamos también por lo que es la parte de la poesía inglesa. Acá vamos a tener 3 personajes muy importantes de los cuales vamos a resaltar. Hubo bastantes, sin embargo vamos a tomar a nuestra famosa escritora Mary Wollstonecraft Shelley, y vamos a hablar también de Percy Shelley y Lord Byron, cómo ellos tomaron el paisajismo y lo unieron con la parte de la emoción humana. Lord Byron fue un conde inglés con poder económico muy grande en Inglaterra. Tenía una ideología rebelde sobre los ideales que se manejaban en su época. Fue un escritor y poeta. Sus escritos se basaban más en sus experiencias. También fue rechazado sobre sus ideales políticos, ya que reflejaba rebeldía y se basaban en ir en contra de las costumbres de la época. También está Percy Shelley, que también compartía algunos ideales de Lord Byron. También fue un escritor y él iba también en la vía de la rebeldía. Sus escritos iban en contra del matrimonio tradicional. Unían también sus escritos con el paisajismo de estos 2 personajes. Como bien dijiste, estos personajes se la llevaron bien porque sí tenían esta, digamos, rebeldía. Ellos iban en contra de las normas sociales y políticas. Cabe resaltar también que ellos no estaban muy de acuerdo con el matrimonio tradicional, a pesar de que Percy Shelley fue el esposo en 1816 de Mary Shelley. Ellos se casaron. El amor de la vida de Mary Shelley fue Percy. La escritura era tanto del paisaje, pero con emoción. Acá vamos a tomar mucho, cuando digo emoción me refiero a lo que siente, ¿no? Cada personaje va a sentir en medio de su experiencia. Y acá pues Mary Shelley se enamoró de esa escritura y le pareció algo muy romántico el poder hablar de lo que es la musa, que es la mujer, el papel de la